Hola, profe. Ya. Hola, hola, ¿cómo estás, Piero? Bien, comiendo mi comida rica. Muy bien, hijito, muy bien. No voy a prender la cámara. Ya, está bien, correcto. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes.
Muy bien, chicos. Vamos a tomarnos la foto para empezar. Ok. Hoy tenemos el curso de geometría. Hoy es martes 27 de abril del 2021, clase número 8, triángulos congruentes. Bien. Dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Estos triángulos presentan sus ángulos respectivamente de igual medida y además sus datos correspondientes de igual longitud. Para analizar este tema de triángulos congruentes, vamos a ver exclusivamente tres casos. El primer caso que vamos a ver es el caso que se llama ALA, ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes cuando tienen un lado de igual medida y sus ángulos adyacentes a dicho lado son de medidas iguales. Vemos acá, ¿no? Ángulo A, alfa, este lado mide un punto y ángulo beta. Y en el otro triángulo también tenemos el ángulo alfa, el lado que mide un punto y el ángulo beta. Ambos tienen el ángulo alfa y beta y entre los ángulos tenemos a la medida del lado que tiene un punto, en este caso como referencia. Entonces vemos que el caso es ángulo, lado, ángulo. Y se puede decir en ese caso que los triángulos son congruentes. Segundo caso, LAL, lado, ángulo, lado. Estos triángulos serán congruentes cuando tienen dos lados de igual medidas y un ángulo que está formado por dichos lados también igual. Vemos acá, estos dos lados, acá tengo el lado AB y el lado AC, son iguales al lado DE y DF. Y el ángulo que está en medio de esos lados también tienen la misma medida, tita y tita. Este es el segundo caso. Cuando eso se da, estamos hablando del caso 2, lado, ángulo, lado. ¿Ya? Y cuando eso sucede, hablamos de que son también congruentes. Tenemos un caso más, que es el tercer caso, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes cuando tienen sus tres lados respectivamente de medidas iguales. Tenemos acá, entonces, que los tres lados, en este caso, en el primer triángulo y en el segundo, tienen la misma longitud. Cuando eso sucede, también hablamos de que los triángulos son congruentes. Acá está mal, ¿ya? Acá acá el que debe ir en el centro es L también, ¿ya? Lado, lado, lado. Muy bien. Vayamos a la parte práctica. Y comenzamos a resolver los problemas. Tenemos acá el problema número 1, me dicen calcular X. Los triángulos son congruentes. ¿Por qué? Analicemos. En este triángulo, los lados, ¿cuáles son? 5, 6 y 7. En este triángulo, los lados son 5, 6 y 7. Muy bien. Entonces, con esto podemos hallar la medida. Podemos decir primero que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué?
por el tercer caso de congruencia. Lado, lado, lado. Los tres lados en ambos triángulos son iguales. 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Empezando por ahí, ya podemos afirmar que son congruentes. Entonces, si son congruentes, veamos y analicemos. El ángulo, mira, el ángulo que se le opone a 6, ¿quién es? El ángulo que se le opone a 6, al lado que mide 6, es alfa. El ángulo que se le opone al lado que mide 6 es alfa. Muy bien. Terminamos con eso entonces y decimos, ¿quién es el lado que se le opone a 7? El lado que se le opone a 7 es beta. El lado que se le opone a 7 va a ser beta también. Listo. Ahora, el lado que se le opone a 5 es tita. El ángulo que se le opone a 5 debe ser tita también. Quiere decir que X va a ser igual a tita. Vamos y marcamos calcular X, C, tita. Ya está. Sigamos. Problema número 2. Y tenemos aquí, calcular X, dice. Tenemos dos triángulos. Nuevamente, inmediatamente podemos darnos cuenta que se trata de los lados iguales. 25, 39, este vale 25, este mide 39 y este mide 40. 25, 39 y 40, ¿correcto? Ya tenemos ahí. Inmediatamente podemos afirmar que solamente por eso, por el tercer caso de lado, 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 que los dos triángulos son congruentes. ¿Ok? Entonces, rápidamente ubico el lado que mide 25. Frente a él tenemos a X. El lado que mide 25. Frente a él tenemos 37. Entonces, podemos afirmar que X es igual a 37 grados. Vamos empezando de menos a más. Tenemos ahí nuestros dos primeros problemas. Muy bien, problema número 3. Vamos a calcular en el problema número 3 el valor de X. X está por aquí. A ver, ¿de qué caso de congruencia podemos hablar acá? Acuérdate que existe el lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo y lado, lado, lado. En este caso vemos la figura. Tenemos aquí un lado que mide esta gráfica y este lado que mide un punto. Este lado coincide con el lado de acá que miden iguales según la gráfica que vemos y estos dos lados coinciden también según la gráfica que vemos. Pero solamente son dos elementos los que coinciden, no tenemos otra coincidencia. Entonces, para eso, pero ambos triángulos, el triángulo que está aquí abajo, el triángulo que está aquí, ¿ya? Y el triángulo que está aquí, estos dos triángulos
comparten un mismo lado, ¿verdad? Este de acá. Vamos a marcar ese lado. Ese lado lo vamos a marcar aquí. Ese lado que comparten ambos triángulos, ese lado que comparten ambos triángulos, le vamos a poner una característica, una observación. Fíjense. Aquí le vamos a decir que esto de acá, ¿ya? Esto de acá mide eso. Fíjense. Y ahora el triángulo inferior con el superior son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen tres lados iguales. Este lado es igual que este lado que tiene punto igual que el lado de arriba, y este lado que comparten ambos, lógicamente es igual medida para los dos. Entonces estamos hablando del caso de congruencia lado, lado, lado. Son congruentes. Muy bien, entonces, vamos a ver. Tenemos por acá que hallar. A ver, entre estos dos, ¿quién está? ¿Qué ángulo? Ah, entre estos dos está el ángulo, mira, entre estos dos está el ángulo de 30 grados. Ah, correcto, 30 grados, está entre los dos lados. Y frente al lado que mide así, ¿quién está? Frente a ese lado está el ángulo de 50. Ese lado justo es este. Frente a ese está X. Entonces podemos afirmar que X es igual a 50 grados. ¿No? Vamos y marcamos. Vayamos a ver el problema número 4. En el problema número 4 tenemos, fíjense, a ver, igual, ¿no? Mira, ve, tenemos acá este lado que coincide con este, en medida según la gráfica, por cómo está pintado el lado. Y este lado también coincide con este, ambos tienen un punto negro. Entonces podemos afirmar también que este lado que tiene dos puntos que lo comparten los dos, también podemos afirmar que es el caso de congruencia lado, lado, lado. Estos tres lados para este triángulo son iguales que estos tres lados para este otro triángulo. Muy bien, como son congruentes, simple. Entonces decimos, frente al ángulo, un ratito, frente al ángulo, acá, frente a este ángulo, está el ángulo de 130 grados. Frente a este lado está el ángulo de 130 grados. Muy bien, esto mide 130 grados. Los dos miden 130. Pero me piden este de afuera. Sabemos que todo esto de acá es un ángulo de una vuelta, ¿verdad? Un ángulo de una vuelta mide 360 grados. Eso lo sabemos por trigonometría también. Entonces, tenemos acá que si sumamos AX más 130 más 130 son 260. Más 260, eso me va a dar igual a 360 grados porque es el ángulo de una vuelta. Entonces tenemos que X es igual a 100, puesto que este 260 pasa a restar. Y ya tenemos el valor del ángulo.
Problema número 5. Muy bien. A ver, en el problema número 5 me piden calcular X más Y. Veamos. A, B, C, A, B, C. Otra vez, el caso de congruencia lado, lado, lado. Entonces decimos, frente a A se sitúa el ángulo de 30, mira. Frente a A, ahí al frente de A, está el ángulo de 30 grados. Vamos a ver acá, aquí está A. Frente a A está el ángulo I más 10. Quiere decir que I más 10 es igual a 30. Luego, analizamos el otro caso. Y vemos que frente a B está el ángulo de 70. Frente a B está el ángulo de 70, en este caso de X más 20. Vale decir que X más 20 es igual a 70. ¿Ya está? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, comenzamos a resolver esas dos ecuaciones para hallar Y y para hallar X. Y en este caso va a ser igual, ese 10 pasa a restar a 20. Y X, en el segundo caso, va a valer, ese 20 pasa a restar 50. Ya que tenemos ambos valores, me piden X más Y, por lo tanto, ¿no es cierto? X más Y es igual a 70. Listo. Y buscamos aquí, y aquí está. Pasamos al problema Uy, 6. ¿por qué 20 y 50? ¿Cómo, hijo? Profe, ¿por qué 20 y 50? Por la ecuación. Acabo de explicar que el que está frente al lado que mide A es el ángulo de 30 grados. ¿Quién está frente a A? Y más 10. Y más 10, entonces es igual a 30. Despejando la ecuación, este pasa a restar. 30 menos 10 es 20. Hacemos lo mismo con B. Frente a B está 70. Y como son congruentes, frente a B también tiene que estar 70. Entonces, esto es igual que 70. X más 20 igual que 70. Despejando la ecuación, X es igual a 50, dado que 20 pasa a restar. Ya que tenemos ambos valores, sumamos y eso es 70. Muy bien. Problema número 6. Calculamos X, que está por acá. ¿Ok? Este es el caso de ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Los dos tienen el ángulo alfa y beta. Ahí está. Y entre esos ángulos, el lado también es equivalente. Por lo tanto, podemos hablar de que esos dos triángulos, al cumplir con estos tres valores mínimos, son congruentes. Muy bien. Como son congruentes, va a ser mucho más sencillo, ¿verdad? A ver, frente al ángulo, perdón, frente al lado que mide, frente al ángulo que mide beta, ¿quién está? 4x. Frente al ángulo, estoy tomando como referencia beta, frente al ángulo beta está 4x. Frente al ángulo beta, ¿quién está? 16. Entonces, inmediatamente podemos deducir que 4x es igual a 16. Entonces, x va a ser igual a 16. Ese 4 pasa a dividir
Y finalmente decimos que x es igual a 4. Ok. ¿Ya está? Así debería estar el Zoom todos los días. Qué tranquilidad. Número 7. Veamos. En el número 7 tenemos calcular X. A ver, veamos. Ángulo de 30, ángulo de 45, ángulo de 30, ángulo de 45. Entre esos ángulos, ese lado mide 6. Entre esos ángulos, ese lado mide 6. Entonces, son congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Son congruentes esos triángulos. Comparten los valores para sus ángulos y sus lados iguales. Entonces, estos son congruentes. Ahora decimos, con esa congruencia, vamos a ver, frente a 45 acá, frente a 45, que es lo que nos interesa porque debemos hallar X. Frente a 45 está 6X. 6X. Frente a 45, ¿quién está? 24. Entonces, 6X va a ser igual a 24. Ese 6 que está multiplicando va a pasar a dividir. 24 entre 6, eso es 4. Y vamos y marcamos. Ok. Problema número 8. Calcula el perímetro, dice, de A, B, C, D. Vamos a calcular el perímetro de A, B, C, D. A, B, C, D. Toda la figura. Vamos a calcular ese perímetro. Ya, muy bien. Pero tenemos que trabajar con el tema este de congruencia de triángulos. Veamos. A ver. Frente al ángulo de 45, ¿quién está? 4. Frente al ángulo de 45, entonces, va a ir 4. Frente al ángulo de 30, ¿quién está? 6. Frente al ángulo de 30, entonces, también va 6. ¿Correcto? Ya está. Con eso estamos nosotros ya sabiendo las longitudes de los 4 lados de ese cuadrilátero. Y ya sabemos qué perímetro es. Ya sabemos que perímetro es la suma de las longitudes de los lados de cualquier figura, ¿no? Entonces tenemos 6 más 4, 10, más 6, y más 4, 10, 20, ¿no es cierto? Estamos sumando el lado que mide 6, el lado que mide 4, el otro lado que mide 6 y el último lado que mide 4. Y eso finalmente va a ser igual a 20. Eso finalmente va a ser igual a 20. Listo. Marcamos la alternativa.
Ya está. Ya está. Problema número 9. A ver, me falta borrar esto de acá. Tenemos que calcular 3x. Entonces, vemos ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Son congruentes los dos triángulos. Acá hay congruencia. ¿Ya? Acá hay congruencia de todas maneras. Muy bien. Veamos. Ya. Frente al ángulo beta está 2x más 3. Frente al ángulo beta está 17. Entonces, ya podemos determinar ahí que 2x más 3 es igual a 17. 2x es igual. Ese 3 pasa a restar y 17 menos 3 es 14. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. 14 entre 2 es 7. ¿Ok? X es igual a 7. Pero no me piden X, me piden 3X. Entonces, podemos afirmar que Entonces 3X. X es 21. Así es, 21. 3 por 7, 21. Muy bien. Ahí está. Y marcamos nuestra alternativa. Problema número 10. El problema número 10 tenemos a ver, tenemos que este lado, me están afirmando acá, ya me afirman acá, que estos triángulos son congruentes. Y a ciegas tenemos que creer en eso, porque el problema me lo proponen así. Esos son congruentes sí o sí. Ah, ya, muy bien. Como son congruentes, me ahorran el proceso de evaluación. Yo ya no tengo que averiguar si lo son o no. Ya me están diciendo que sí. Entonces, inmediatamente vemos que aquí me falta un ángulo. ¿Correcto? Pero ese ángulo está opuesto al lado que mide un punto. Ah, ya. El lado que mide un punto al otro lado, como son congruentes, el que se le opone es el ángulo x más 10. Quiere decir que este ángulo mide x más 10. Entonces vamos a trabajar con esos datos en este triángulo, que ya tiene todos sus ángulos internos completos. ¿Cómo? Aplicando la propiedad fundamental de los triángulos, ¿no? Tenemos que si sumamos los tres ángulos internos, eso debe ser igual a 180 grados, según propiedad fundamental de los triángulos. Entonces, vamos a ver, si sumamos x más 20, más x más 10, más x más 30, debe ser igual a 180. Reduciendo, decimos, ¿cuántas x tenemos? 1, 2, 3, 3x. Más, seguimos, 10 más 20, 30, más 30, 60. 3x más 60 es igual a 180. Entonces, tenemos por acá que 3x es igual
A 180 menos 60, que es 120, ¿verdad? 120. X es igual 120 entre 3. 12 entre 3, 4. 40. 40 grados. Muy bien, ya está. Luego voy y marco mi respuesta. 40. ¿Hay alguien que tiene el micro prendido, chicos? Por favor. Entonces, ya tenemos el problema 9 y el problema 10. Problema 11 y problema 12. A ver, problema 11. Vamos a ver si nos da el tiempo, si no continuamos en el siguiente bloque. Tenemos por acá X, que dice calcular X, y X es igual a alfa más beta, dice. A ver, vamos a ver. Tenemos acá estos dos lados, por gráfica, son iguales, ¿no? Lado, 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 lado. Estos dos triángulos tienen estos dos lados iguales. Pero además, el ángulo que conforman estos dos lados, tita y tita, también son iguales. Entonces estamos en el caso de lado, ángulo, lado. ¿No es cierto? Ya está. A ver, además, al tener dos lados iguales, ese triángulo tiene un nombre específico. El triángulo es isósceles, ¿no? Aquellos triángulos que tienen dos lados iguales son isósceles. Y esos triángulos además tienen una característica especial, que los ángulos que les corresponden a esos lados iguales también son iguales. ¿Ok? También son iguales. Vale decir que si este es 40, este también va a ser 40. ¿Correcto? Ya está. Eso para empezar. Luego, entonces, miramos hacia abajo, mira. Miramos hacia abajo. ¿Quiénes son los ángulos que están abajo de tita? 40 y 40. ¿Quiénes son los ángulos que están debajo de tita? Ahí. Y ahí. Alfa y beta. Entonces, simple, podemos afirmar que alfa más beta es igual a 80, porque 40 más 40 es 80. Entonces, se puede decir también que X es igual a 80, pues, porque X es igual a alfa más beta. Marcamos 80 y encerramos la respuesta. Chicos, por tema tiempo, volvemos a ingresar a la clase, ¿sí? Salimos y volvemos a ingresar. Ok, profe.